Agradecemos, lo recibimos a José Rigane, titular del Sindicato de Luz y Fuerza, también de la CTA en la República Argentina. Estuvo participando del acto convocado por camioneros a través de Hugo Moyano. José, Aldo del CUL te saluda, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días, gusto saludarlo. Muchas gracias por estar en contacto con Radio Brisas. José, bueno, ¿cuál es la impresión después de haber participado en el escenario principal de este acto de la Avenida 9 de Julio, que mostró a socios en la protesta, también por ahí algunas grietas con la CGT, con el PJ? ¿Cuál fue la sensación, José? Yo creo que fue una magnífica movilización y concentración, poniendo en el centro los reclamos que tiene el conjunto del movimiento obrero y los sectores populares contra una política gubernamental que lamentablemente no responde a las reivindicaciones y necesidades que en general tienen estos amplios sectores, y que además desarrolla una propuesta que pareciera estar diciendo permanentemente que el mejor sindicato es el que no existe. Y en ese sentido creo que se correspondió con el nivel de las necesidades de la propia convocatoria, que fue una convocatoria que nació de una manera y que en el transcurso de los días de la semana se fue transformando para convertirse en una convocatoria absolutamente transversal por las organizaciones que participaron, que convocaron, y además sin dejar de reconocer que existen sí y han existido marcadas diferencias, pero que hoy aparece con mayor claridad la importancia y la necesidad de unificar criterios y acciones contra algo que no hace distingo a la hora de implementarse en contra de los propios trabajadores o jubilados. Decíamos en el comienzo del programa, José, que es de rescatar que, sin lugar a dudas, tanta cantidad de personas que marcharon para protestar por la preocupación, el descontento, hay que escucharlo. También señalar que no hubo ningún incidente, que es buenísimo esto. Lógicamente que no tenemos que remarcar lo que tiene que ser natural, pero ¿qué análisis haces de la organización de este acto tan impresionante y multitudinario en la Argentina? No, creo que fue una demostración de la capacidad del movimiento obrero, particularmente cuando está decidido a pronunciarse, y cuando obviamente adopta la comprensión que tiene de lo que se juega. Creo que en eso todo el mundo aportó sustancialmente para que las cosas salieran de la manera que salieron. Y obviamente Camionero puso a disposición de esta movilización y concentración toda su capacidad organizativa, que digamos fue evidente, fue clara y destacada. ¿Está dispuesto el gobierno, según señala el ministro de Trabajo Jorge Triaca, a hablar con Moyano, pero sin extorsiones? ¿Cómo lo ven ustedes? El gobierno tiene una particularidad, y todos suelen expresar a través del presidente y los ministros, de que todo lo que se hace está mal. Muchas veces ellos mismos se quejaban del gobierno anterior, y ellos han caído en el mismo lugar, que no se hacen propuestas, que digamos no tiene valor porque fueron 90.000 personas, que además de no haber propuesta se extorsiona. La verdad que son definiciones y conclusiones que no aportan nada a la vida democrática, porque decir que no a algo no deja de ser una propuesta. Que al gobierno no le guste, que le gustaría que fuese de otra manera, no significa que no termine siendo una propuesta. Y además, quien conduce
quien dirige el país, que es el gobierno, y los ministros son los que precisamente deberían pensar eso. Lo otro es que el gobierno toma como verdad absoluta lo que hace y lo que dice y lo que hace. Y eso está demostrado en la práctica, que no hay verdades absolutas, pueden ser simplemente relativas y a veces muy circunstanciales. Y creo que eso es una subestimación permanente del gobierno sobre los distintos sectores sociales de la Argentina, porque esto lo viene repitiendo durante estos 2 años de gobierno permanentemente, y en ese sentido creo que afecta a las instituciones democráticas cuando ejecuta decisiones que nada tienen que ver con la democracia. Por ejemplo, ponerle límite a las paritarias que son libres, por ejemplo, resolver que no hay paritaria nacional docente por decreto, por ejemplo, sacar un DNU y modificar 24 leyes nacionales que no lo pueden hacer, pero lo hace por decreto, por ejemplo, intentar ahora embargar el sueldo a los trabajadores, algo que no se ha hecho nunca en Argentina, y este gobierno lo quiere llevar a cabo a tal punto que ya hay una empresa mexicana que se instaló en Argentina precisamente para hacerse cargo de deudas que la familia argentina obviamente tiene con bancos, por tarjetas, etcétera. Bueno, esta es la realidad, nos guste, no nos guste, con más o menos acuerdo, y esa realidad es la que nosotros pretendemos que se modifique. Después del acto de ayer, el famoso 21F, ¿hay un nuevo frente opositor y también una fractura en la central gremial? Yo no sé si hay un nuevo frente opositor, honestamente. Lo que creo es que nosotros tenemos que trabajar como parte del movimiento obrero, primero en entender que sin unidad no tenemos destino, en el marco de la situación en la que vivimos. Segundo, que obviamente hay que trabajar y ojalá podamos, a partir de lo de ayer, seguir desarrollando en esa dirección organizativamente al conjunto de los trabajadores en el marco de la diferencia, pero con la capacidad de poder actuar conjuntamente ante políticas que, digamos, no hace, insisto, como dije recién, no hacen distingo sobre los sectores populares. Y creo que si eso deriva en que hay que conformar o constituir un nuevo nivel organizativo para precisamente profundizar la unidad que se exprese no solamente en la acción, sino programáticamente y en otros niveles de adhesión, y bueno, creo que bien vale la pena y bien tiene sentido la importancia de todo lo que se hizo ayer. ¿Qué va a pasar a partir de hoy, después de este acto tan importante? ¿Lo hablaron? ¿Tuvieron alguna reunión después del acto del 21F? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y si es un acto que se mezcla con lo judicial por lo que le está pasando a la familia Moyano. No, lo judicial no tiene absolutamente nada que ver, porque la justicia, que no es tan independiente como nos gustaría que fuese, y los argentinos, que no somos tan iguales ante la ley como muchas veces queda demostrado, no estuvimos ahí por un problema que tenga o no judicialmente Hugo Moyano. Ahí estuvimos por las cuestiones que afectan los derechos, las reivindicaciones, como he dicho, de los trabajadores. Y creo que hay que evaluar si el gobierno va a tomar esta iniciativa, la va a considerar, o simplemente va a seguir adelante con su iniciativa política y va a subestimar este hecho, y entonces eso va a obligar a pensar en otra decisión de otro nivel, que lógicamente algunos lo mencionaron ayer, pero que se tiene que discutir, porque hablar de un paro nacional significa prepararlo, desarrollarlo, y en eso participación masiva de toda la gente a la hora de decidir. José, gracias por estos minutos, gracias por tu tiempo. No, al contrario, cool. Chao, un abrazo, un abrazo. Muchas gracias también. José Rigane, titular de Luz y Fuerza y de la CTA en la República Argentina.